libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a leer un par de versículos. Daniel, capítulo 4, versículo 30 al 32. Tengan sus Biblias abiertas en ese capítulo porque vamos a desarrollar el mensaje en ese lugar. Daniel capítulo 4, versículos 30 al 32 dice de la siguiente manera: Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. La meditación de esta enseñanza lleva por nombre: Nuestro Dios gobierna sobre los reyes de este mundo. Es un tema, hermanos, muy claro que se ve en el libro de Daniel, donde se habla acerca de la venida del reino de Cristo. Cuando nosotros leemos este pasaje, todo este libro en su contexto, nosotros observamos que los eventos en el capítulo 4 tuvieron lugar hacia el final del reinado de Nabucodonosor. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado nosotros hablamos capítulo 40 de Isaías, donde el pueblo de Israel había sido llevado cautivo hacia Babilonia. Bueno, en este momento está casi al final del reinado de este hombre, Nabucodonosor. Jerusalén había quedado destruida, había sido incendiada, estaba en ruinas, el templo del Señor había sido completamente destruido y parecía ser que el pueblo de Dios se había exterminado por completo. Pero en medio de esa parte oscura de la historia, Dios revela claramente la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey eterno que reinará por siempre. Y este es un tema, hermanos, que resalta en el libro de Daniel, el reino de Cristo. Es proclamado por todo este libro. Si nosotros tenemos tiempo algún día en nuestros hogares de leerlo, se los recomiendo. Pero de ahora en adelante Israel parece ser que ya no va a ser una nación independiente donde ellos estaban acostumbrados a ser gobernados por los reyes, sino que ahora Israel va a ser sujeto, movido bajo el poderío de las naciones y la agitación política hasta que aparezca el reino de Cristo. ¿Y qué esperanza, hermanos, podía tener el pueblo de Dios en ese tiempo? ¿Qué posibilidades tenían ellos de sobrevivir en una gran ciudad como Babilonia y en una gran cultura la cual era pagana? Realmente el futuro parecía muy oscuro para este pueblo, pisoteado en medio de un mundo impío y poderoso. Y qué consuelo, hermanos, cuando Dios revela de una manera majestuosa su poder soberano sobre los reyes de este mundo. Allí en medio de Babilonia, Dios proclama y demuestra su gobierno omnipotente y soberano, bajo el cual el mismo rey de Babilonia tiene que inclinarse. Y Nabucodonosor, hermanos, se ve obligado a reconocer ante los ojos del mundo que él no es nada ante Dios y que Dios puede hacer con él lo que él quiera. Hermanos, Dios revela su poder soberano y su realeza no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. En la situación política en la que nosotros nos encontramos, incluso por la boca de ese poderoso emperador pagano,
a quien Él hace descender como un animal para comer hierba como los bueyes, hasta llevarlo a la mayor humillación, hasta que Él reconozca de que hay un Dios en los cielos que mueve las cosas de este mundo. Y es por eso que leemos ahí en Daniel capítulo 4, versículo 34. Observe estas palabras porque son muy importantes. Dios a veces tiene que llevarnos, hermanos, por senderos bastante extraños y difíciles hasta que nosotros reconozcamos de que hay un Dios en los cielos que tiene control absoluto. Este hombre Dios lo humilló, pero mira lo que dice en el versículo 34, Daniel 4. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Versículo 35. Él llega a reconocer algo, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mis amados hermanos, ese es el consuelo que está recibiendo el pueblo de Dios en ese tiempo. Nuestro Dios, hermanos, que hizo su pacto con su pueblo, no ha cambiado. Nuestro Dios no se ha movido de su trono. Las naciones paganas pueden enfurecerse y conspirar contra el Señor y contra su ungido, pero el Dios del cielo va a establecer su reino para siempre. Su ungido, dice la Biblia, vendrá y triturará hasta convertir en polvo a todos los reinos de este mundo y los volverá como una paja, como se proclama en el capítulo 2 de este libro. Mis amados hermanos, esta historia se vuelve aún más asombrosa cuando vemos esto a la luz del Nuevo Testamento, porque ahora nosotros estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien dice la Biblia, se doblará toda rodilla y confesará de que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Lo que nosotros observamos, hermanos, es que Cristo aplastará a todos sus enemigos bajo sus pies. Incluso a sus enemigos más feroces tendrán que doblar su rodilla y confesar el gobierno soberano de nuestro Dios. Todos los reyes de la tierra, todos los presidentes. Nosotros estamos, hermanos, vivimos en un tiempo muy cambiante. La agitación política que se ve no solamente en esta nación, pero en todos los gobiernos, hermanos, llevan a veces a desconsolar al pueblo de Dios y a los habitantes. Pero nosotros como creyentes debemos reconocer que tenemos a un Dios soberano, todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice la Biblia, está sentado a la diestra de Dios y de allí Él gobierna a las naciones. El primer punto que vamos a ver, hermanos, en esta mañana es la prosperidad de este hombre, Nabucodonosor. Dice el versículo 4 del capítulo 4, yo, Nabucodonosor, descansaba en mi casa y florecía en mi palacio. Yo disfrutaba de paz y prosperidad mientras Jerusalén estaba en ruina, Babilonia estaba floreciendo. Mientras el mundo tiene hambre y enfermedades, a los gobiernos no les hace falta absolutamente nada. Ellos están tranquilos, ellos están disfrutando de la prosperidad, pero Dios está sumamente enojado con ellos. Nabucodonosor, hermanos, está disfrutando de una gran prosperidad, de una gran paz, pero Dios está disgustado con el mandato de este hombre. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, Dios ya ha dado a conocer su poder en Babilonia.
Cada vez que Nabucodonosor fue llevado al punto que tuvo que confesar que Daniel y sus compañeros servían al Dios viviente, el Dios del cielo, este hombre se negó a someterse. Se le habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al principio él se asombró de manera milagrosa de todo lo que Daniel le había mencionado. Pero este hombre, su orgullo se levantó y él levantó una inmensa estatua de oro que representaba su propio reino. Levantó una imagen de su propio sueño de un reino dorado que duraría para siempre. Y el mandato de él fue: ante esa estatua, todos los habitantes de Babilonia se van a rendir. Sin embargo, hermanos, el resultado fue inesperado. 3 hombres no se inclinaron ante esa imagen. Todos los demás pueblos y gobernantes se inclinaron al poderío de este hombre, pero habían tres que no lo hicieron: Sadrach, Mesach y Abednego. Sin embargo, Nabucodonosor continuó persiguiendo la gloria de su propio imperio dorado y tuvo mucho éxito, el cual dice la Escritura que su gloria alcanzaron hasta los cielos. Mira lo que dice el versículo 20 y 22 del capítulo 4. El árbol que vistes, que creció y se hizo fuerte, cuya altura llega hasta los cielos, eres tú, oh rey, que has crecido y se ha hecho fuerte, porque tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta los cielos. Él edificó Babilonia para su gloria de su majestad. El versículo 30 está diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para morada mía, con mi gran poder y para honor de mi majestad? ¿No le suenan muy parecidas esas palabras a lo que hacen nuestros gobiernos? Estas son las mismas palabras, hermanos, altivas y llenas de orgullo de Génesis capítulo 11. ¿No era ese el lema del hombre cuando construyeron la torre de Babel? Venid, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Hagámonos un nombre. El orgullo del hombre. Amados hermanos, Nabucodonosor estaba construyendo un reino sin Dios, un reino sin Cristo. Ese mismo valle donde una vez estuvo la torre de Babel, ahora se estaba construyendo la gran Babilonia. Y escuchamos las mismas palabras de este hombre: tu altura, oh rey, llega hasta los cielos, tu grandeza ha crecido hasta los cielos. Y él mismo testifica: he edificado esta ciudad con mi gran poder y para mi propia majestad. Construyendo un imperio sin Dios. Se cuenta, mis amados hermanos, que Babilonia no era una ciudad cualquiera. Su esplendor fue realmente impresionante. Se han encontrado varias inscripciones que dan testimonio, hermanos, de ello. Fue una de las 7 maravillas del mundo del tiempo antiguo. Ningún imperio iba a alcanzar la gloria que alcanzó Nabucodonosor. Y en este capítulo 12 nos dice que Nabucodonosor era la cabeza de oro, representando su reino, representando que los demás reinos después de él serían menores. Su trabajo, sus habilidades, su éxito, su gloria fueron asombrosos. El imperio más grande de todos los tiempos y las riquezas de todas las naciones. Eso es como juntar todas las riquezas de nuestras naciones en un solo reino. Es por eso, mis amados hermanos, que Él se llena de gloria. Fue un florecimiento de la cultura. Una cultura separada completamente de Dios, en enemistad contra Dios. Y debemos de orar mucho, hermanos, por nuestras naciones, porque nuestras naciones están levantando sus gobiernos sin Dios.
Lo están dejando a un lado. Están construyendo todo para su propia gloria. Y nosotros entendemos que el hombre puede hacer muchas cosas. En nuestro tiempo nosotros, hermanos, hemos visto el crecimiento de la tecnología. Miremos nuestros logros, escuchemos los medios de comunicación y escucharemos el mismo eco de las mismas palabras. ¿No es esto lo que el hombre se ha inventado para su propia gloria y su propio poder? Mire los logros científicos, el conocimiento, el dominio de los poderosos pareciera llegar hasta los cielos. Son invencibles. Las naciones quieren tener el poder sobre todos los demás. El hombre, hermanos, está erigiendo una torre de Babel, edificando una ciudad de Babilonia, pero Dios de repente intervino en esos acontecimientos y Él dice: es tiempo de cortar el árbol. Mira lo que dice el versículo 23. Y aquí vamos a entrar al segundo punto, la humillación de Nabucodonosor. Versículo 23, 4:23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Amados hermanos, estos 7 tiempos se refiere a un tiempo fijo, determinado por Dios. Nabucodonosor sufriría esta humillación durante todo el periodo que Dios había determinado de antemano. Ese poderoso emperador pagano pastearía como las bestias del campo. Dice la Escritura que su cabello creció mucho, sus uñas se volvieron como garras de águila, hasta que Dios decidiera volverlo a poner en el trono. Dios lo estaba humillando. Y Dios anuncia que será removido. Este rey que destruyó en una ocasión a Jerusalén, este rey que pisoteó al pueblo de Dios, que tomó los artículos sagrados del templo del Señor y otros trofeos para sus dioses, que se atrevió a rebelarse contra Cristo y su reino, que erigió una imagen de oro para su propio reino, que decretó que todos se inclinaran y lo adoraran. Ahora lo vemos humillado delante de la presencia de Dios. Y esto es un cumplimiento, hermanos, de lo que dice el Salmo 2. Abra sus Biblias en el Salmo 2, versículos 1 en adelante. Dice ahí: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4 y 5, mire qué interesante. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor. Hermano, Dios se burla de los reyes de la tierra cuando ellos atentan contra el reino de Cristo Jesús. Nosotros vemos, hermanos, la verdad y la realidad del Salmo 2 poderosamente representados ante nuestros ojos en la historia de Babilonia. Incluso el rey más grande de la tierra tiene que doblegarse, y si es posible Dios lo humillará hasta hacerlo comer hierba. Porque nuestro Dios es el soberano, el que está en control sobre los reyes de la tierra. Amados hermanos, todos los que se levantan contra Cristo caerán en completa desgracia. Pero antes de que Nabucodonosor llegara a esa profunda humillación y deshonra, él recibió una advertencia por boca de Daniel.
versículo 27. Y es ahí, hermanos, donde el Evangelio tiene que ser predicado hasta los gobernantes, a todos. Daniel le dice en el versículo 27 del capítulo 4, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos. Haz misericordia con este pueblo. Mira cómo están en desgracia. No pienses solamente en ti. Haz misericordia con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hermanos, Daniel llamó al rey Nabucodonosor para que se arrepintiese de sus malos caminos. Ese poderoso emperador no solamente era orgulloso, sino cruel y malvado. Su orgullo, su poderío lo llevó, hermanos, a pisotear a las naciones, al pueblo de Dios en especial. Y en Isaías capítulo 14, el profeta habla al rey de Babilonia y le dice, en el versículo 4, pronunciaréis este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Versículo 5, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Verso 6, el que hería a los pueblos con furor. ¿Ven cómo gobernaba este hombre? El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. ¿Cuánto tienen que aprender nuestros gobernantes de la palabra de Dios? Hermanos, si ellos se apegaran a la Escritura, tuviéramos buenos gobiernos en nuestras naciones. Pero qué desastre con nuestras naciones, porque se han apartado de la verdad. Ahí vemos a Nabucodonosor, el gran opresor que gobierna las naciones con ira, golpeándolas continuamente. Él no mostró misericordia a los necesitados, como señala Daniel. Pero los gobernantes de este mundo, mis amados hermanos, y sus reinos son descritos como bestias voraces, según lo leemos aquí. No cumplen la tarea que Dios les ha encomendado, sino que gobiernan con injusticia y crueldad. Y Daniel aprovechó la oportunidad para llamar a este rey pagano al arrepentimiento. Una vez más, abre su Biblia ahí en el Salmo 2, versículo 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, mire la amonestación de Dios. Oh reyes, oh presidentes, pongámosle nosotros en nuestro tiempo, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, y esta es una referencia a Cristo, honren a Dios, honren a su Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es una amonestación directa, mis amados hermanos, para los gobernantes. Nabucodonosor no ignoraba acerca de la venida del reino de Cristo, le fue proclamada. Y es por eso que Daniel se lo anuncia allí en el capítulo 4, versículo 44, donde él dice, en los días, 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y saben, hermanos, que Nabucodonosor tiene un sueño. Él ve una estatua donde Dios le muestra los imperios del mundo. La estatua, la cabeza de oro, representaba a Nabucodonosor. Los demás representaban los siguientes imperios: los medo-persas, los griegos y por último el imperio romano. Y dice la Escritura, hermanos, que en los días de estos reyes, de estos imperios,
el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará, consumirá a todos los reinos y él permanecerá para siempre. ¿Y quieren saber, hermanos, cuál es ese reino? En la visión de Daniel dice la Escritura que una piedra cayó del cielo y destruyó por completo a esa estatua. Esa roca, hermanos, representa el reino de Cristo Jesús, que cayó específicamente en los pies de esta estatua en el tiempo del Imperio Romano y destruyó por completo a todos los imperios, levantando un reino que no tendrá fin, el reino de Cristo, el evangelio de Cristo. Hermanos, nadie ha podido vencer el reino de Cristo. Se ha predicado por 2000 y tantos años y permanecerá hasta que Él regrese por su iglesia. Ese es el reino, el cual dice permanecerá para siempre, el reino de Cristo. Pero al parecer parece que Nabucodonosor no quería tener nada que ver con el Mesías y con su reino. Él erigió una gran imagen para su propio imperio dorado y adoró que todo y permitió que todos le adoraran, mandó. Pero mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es en verdad el Rey eterno, cuya venida ha sido predicha en las profecías en este libro de Daniel. Cristo es nuestro Rey y dice la Escritura que Él aplastará la cabeza de todos sus enemigos. Él es el Rey de reyes, a quienes todos los reyes de la tierra deberían de rendirle adoración. Ay de los presidentes o gobernantes que se atreven a levantarse contra el ungido de Dios, Jesucristo, que no reconocen al Dios del cielo, que se ríen en los parlamentos cuando alguien menciona la palabra Dios y su voluntad, se burlan. Ay de ellos, dice la Escritura. Eso fue, hermanos, lo que tuvo que experimentar Nabucodonosor, edificando Babilonia con el espíritu de Babel. No puso a Dios en sus pensamientos. Mis amados hermanos, cuán grande es nuestro Dios. Yo sé que muchos quizás aún dentro del pueblo de Dios están un poco pensativos con los acontecimientos de esta última semana. Pero déjenme decirles, hermanos, que nosotros como creyentes nuestra confianza no debe estar en los hombres, sino en Cristo. Él es nuestro Rey. Él es quien gobierna nuestras vidas y Él es quien nos ha dado el medio para nosotros guiar nuestra vida. Él es nuestro Rey. Pero mire la confesión de este hombre. Dice allí la Escritura que al final del tiempo, el versículo que leímos al principio, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y mi entendimiento volvió a mí. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Amén. Hermanos, es hasta allí donde Dios tiene que llevar a veces a nuestros gobernantes, que reconozcan que hay un Dios. Es allí hasta donde Dios tiene que llevarnos a nosotros también, hermanos, que dejemos nuestro propio reino y reconozcamos a Dios. Dice Nabucodonosor, yo glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino de generación en generación. Y él llega a la conclusión, ahí en los versículos 30 al 34 que leímos, él llega a la conclusión que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Tú te crees algo? ¿Los presidentes se creen algo? Delante de Dios, dice la Escritura, todos los habitantes son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo,
en los habitantes de la tierra, nadie puede contener su mano y decirle, ¿por qué hace? Porque Él es soberano. Y este hombre se convierte. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, decía él, ensalzo y honro al Rey del cielo, cuyas obras son verdad y justicia, y sus caminos. Y a los que andan con orgullo, Él puede humillarlos. Oh, hermanos, nosotros debemos reconocer a ese Dios. Hagamos a un lado nuestro orgullo y reconozcamos a aquel que vive por los siglos de los siglos. Se cumple la Escritura cuando dice, hermanos, que ante mí, dijo el Señor, se va a doblar toda rodilla. Y se doblará toda rodilla, tanto en el cielo como los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará de que Jesucristo es Dios. Amén. No hay nadie, hermanos, que se escape. Todos los reyes de la tierra temblarán en aquel día ante la presencia de nuestro Dios. Y mis amados hermanos, allí está el regocijo del pueblo de Dios. Allí está el regocijo de la iglesia del Señor. El pueblo de Israel vivió, hermanos, bajo el poderío de todos estos hombres que la Biblia los describe como atroces tiranos que pisoteaban al pueblo de Dios. Pero ellos nunca perdieron la esperanza de que Dios tenía un plan y un propósito en todas esas cosas. Mis amados hermanos, nuestro Dios reina sobre todo. Y qué consuelo en medio de la opresión. Qué consuelo para el pueblo de Dios. Es por eso, hermanos, que el pueblo de Dios, pase lo que pase en el mundo, en el país, en la ciudad donde vivamos, debemos estar pronunciando las palabras que David en una ocasión mencionó en el Salmo 145. Que dice allí, hermanos, en el Salmo 35, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación anunciará tus poderosas obras. Hermanos, yo encuentro consuelo en esas palabras. La iglesia del Señor encuentra consuelo en esas palabras. Y dice, anunciarán tus poderosos hechos las siguientes generaciones. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros, hermanos, para con nuestros hijos. Que el día que nosotros partamos de esta tierra, ellos puedan continuar alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Todas tus obras te alabarán, oh Jehová, tus santos te bendecirán. Cuán grandes son sus señales, cuán poderosas sus maravillas. Hermanos, alcemos nuestros ojos al cielo y regocijémonos en el Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo a Él, a Cristo, Rey de Sión, para gobernar sobre todos. Él es el único que puede llevarse este título, Rey de Reyes y Señor de señores. Nuestra confianza está en Él. A Él sea la gloria por siempre. Vamos a orar.